La mayoría de las personas, cuando piensan en el origen de enfermedades como el COVID-19, se inclinan por teorías convencionales. Un virus proveniente de un murciélago o un pangolín, saltando de los animales al hombre, como ha sucedido en otras ocasiones. Sin embargo, existe otra posibilidad, mucho más oscura y difícil de aceptar. Yo no soy un conspiracionista, ni pretendo difundir información sin fundamento, pero lo que tengo en mis manos no es solo una suposición. Tengo papeles y fórmulas, documentos que me fueron entregados por un traficante que encontró esta información en un laboratorio abandonado. Documentos que revelan una verdad incómoda. Y aunque no puedo asegurar que estas pruebas sean concluyentes, no me parece nada descabellado, sobre todo si consideramos la magnitud del negocio detrás de las grandes farmacéuticas. El asunto que quiero presentarles no tiene que ver con lo que hemos escuchado en los medios. Esta historia comenzó mucho antes, en la década de 1970, cuando un grupo de científicos de origen estadounidense, francés y belga llegó a Kinshasa, en la República Democrática del Congo. Su misión era desarrollar una vacuna revolucionaria contra enfermedades zoonóticas, aquellas que, como el ébola o la malaria, se transmiten de los animales a los seres humanos. De acuerdo con los documentos que poseo, la razón detrás de este proyecto no era únicamente la noble causa de salvar vidas, sino también la posibilidad de controlar un mercado millonario de vacunas que podía generar ganancias incalculables. La fiebre amarilla, la malaria, el ébola y otros virus mortales que acechaban África eran solo el principio. La intención era crear una inmunización universal capaz de conferir resistencia contra estos y otros patógenos, dándoles un poder absoluto sobre la salud global. Como era de esperarse, este tipo de proyectos no podía llevarse a cabo en países con estrictas regulaciones éticas. Las pruebas humanas debían realizarse en un entorno donde las reglas pudieran ser manipuladas o incluso ignoradas. Así fue como decidieron trasladar sus experimentos a África, en especial a un hospital psiquiátrico en Kinshasa, donde la población vulnerable era fácilmente explotada. Allí, seleccionaron a varios pacientes que no tenían contacto con sus familias y cuyos diagnósticos médicos no requerían de una gran supervisión. El sujeto más interesante, según los informes que leí, fue un hombre de aproximadamente 30 años, diagnosticado con esquizofrenia paranoide. Nadie se interesó por su historia personal, y eso lo convirtió en el candidato perfecto para los experimentos. Este paciente no era alguien que estuviera en sus cabales. Su condición de esquizofrenia maltratada lo convertía en alguien impredecible y violento. Y si bien el experimento podía haber tenido algo que ver con sus comportamientos erráticos, lo que estaba ocurriendo realmente en su cuerpo era mucho más complejo. El virus modificado que le inyectaron no fue la causa directa de su agresividad, sino que esa era una manifestación del desajuste mental debido a su esquizofrenia, que ya de por sí presentaba síntomas de agresión. La vacuna, de hecho, ni siquiera estaba pensada para provocar tales efectos, pero lo que pasó después no fue algo que los científicos previeran. El compuesto experimental era una mezcla de virus modificados en laboratorio, diseñada para inducir una respuesta inmune sin causar daño al cuerpo. Pero algo salió mal. A las pocas horas de recibir la inyección, el paciente comenzó a experimentar fiebre alta, dolor en las articulaciones y un agotamiento extremo. Parecía que el virus se estaba multiplicando dentro de su cuerpo, pero no de la manera en que esperaban los médicos. Con el paso de los días, la situación se volvió aún más extraña. El paciente no solo sufrió los efectos de la fiebre y el agotamiento, sino que también mostró un comportamiento cada vez más errático. La paranoia aumentaba, las alucinaciones se intensificaron y la agresividad alcanzó niveles peligrosos. Para los médicos,
no parecía tan sorprendente. Había visto esta conducta en pacientes con esquizofrenia y pensaron que era simplemente un brote de la enfermedad mental no tratada. Pero no era eso. A medida que pasaron los meses, la verdadera tragedia se hizo evidente. El virus había comenzado a atacar su sistema inmune de una manera insospechada. El cuerpo del paciente no solo estaba reaccionando a los efectos secundarios de la vacuna, sino que el virus modificado estaba provocando una mutación dentro de sus células. A nivel celular, la infección se esparcía por todo su organismo, pero lo que los médicos no podían predecir era que el virus estaba afectando su sistema inmunológico de una forma agresiva. Los informes de laboratorio documentan lo que sucedió después. Las células T y B del paciente, encargadas de la defensa inmunológica, comenzaron a fallar. Las células T, que normalmente son las encargadas de destruir las células infectadas por patógenos, estaban siendo atacadas por el propio virus. A nivel molecular, las proteínas del virus interferían con los receptores de las células del sistema inmune, impidiendo que éstas pudieran reconocer al virus como una amenaza. A medida que los meses avanzaban, las infecciones secundarias empezaron a manifestarse en su cuerpo: fiebre recurrente, úlceras en la piel, infecciones respiratorias graves. El hombre había pasado de ser un sujeto de prueba a un huésped perfecto para una nueva cepa de virus, que poco a poco debilitaba su sistema inmunológico, el mismo proceso que más tarde se asociaría con el VIH. Las cosas se complicaron mucho más rápido de lo que los médicos podían imaginar. Cuando los científicos comenzaron a notar que el experimento había salido de control, intentaron lo que pudieron para desarrollar antídotos. Sin embargo, todos los intentos fueron un fracaso rotundo. Los medicamentos que se probaron no tuvieron el efecto esperado. No solo no lograban detener la propagación del virus, sino que parecían intensificarlo. Los médicos estaban aterrados, no solo por las consecuencias inmediatas del error que cometieron, sino también por la falta de comprensión total de lo que estaban tratando. Estaban frente a algo que no se parecía a nada que hubieran visto antes: un virus capaz de mutar con rapidez y sin control. Un agente patógeno que se adaptaba a cada intento de intervención, haciéndolo más mortífero con cada paso. Pero lo que más los aterrorizó fue la fuga del paciente cero. Los guardias encargados de la vigilancia del hospital psiquiátrico, responsables de contener al paciente, fueron incapaces de controlarlo durante un arranque de violencia. El hombre, ya bajo la influencia del virus, y con sus arranques violentos producto de la esquizofrenia, comenzó a atacar con una fuerza desmesurada, incontrolable. En un intento por apaciguarlo, los guardias cometieron el error fatal de no proceder con las debidas precauciones. En un estado tan agitado, el paciente logró escapar del centro de detención, iniciando lo que, muchos años después, se reconocería como la propagación de uno de los virus más devastadores de la humanidad. De acuerdo con los documentos que tengo, existen rumores que sugieren que su escape no fue un accidente. Algunos indican que fue dejado libre intencionadamente, una maniobra calculada para permitir que el virus se diseminara y generara una crisis sanitaria mundial. Este rumor, aunque no confirmado y etiquetado como tal, cobra fuerza si se considera el enorme poder que las farmacéuticas tenían en aquellos tiempos. A través de la creación de una pandemia global, las empresas farmacéuticas obtendrían ganancias astronómicas al proveer antídotos y medicamentos. Sin embargo, es importante destacar que en ese momento, ni los científicos ni los propios médicos comprendían la magnitud de lo que habían desatado. En pocas palabras, no sabían contra qué estaban luchando. Aquel virus no solo afectaba al sistema inmunológico de las personas, sino que estaba diseñado para evolucionar con cada nuevo huésped. Nadie, ni en sus peores pesadillas, había anticipado que el paciente cero sería el catalizador de algo tan devastador. Una vez libre,
el hombre comenzó a deambular por Kinshasa en un estado de confusión total. Su salud mental ya había sido gravemente afectada por el virus, y su comportamiento errático se convirtió en una amenaza para cualquiera que se cruzara en su camino. En el estado en que se encontraba, la supervivencia era su único objetivo, y la humanidad ya no era su prioridad. Las personas que intentaron ayudarlo fueron atacadas con una violencia indescriptible. Su cuerpo, ya alterado por la infección, no parecía responder a las normas humanas. Fue en ese entonces cuando el sistema de salud local, precario y desbordado por las enfermedades endémicas, logró capturarlo nuevamente. Lo ingresaron a un pequeño hospital de campaña, y los médicos intentaron controlar su enfermedad mediante medicamentos intravenosos. Sin embargo, la situación era mucho más complicada de lo que los médicos podían manejar. El personal de salud, con recursos limitados, no tenía acceso a las jeringas de uso individual, por lo que se vieron obligados a compartirlas entre los pacientes. Esta práctica, por supuesto, fue fatal. Las jeringas utilizadas para administrar el medicamento no solo aumentaron el riesgo de transmisión de otros patógenos, sino que, al compartirlas, propiciaron la propagación del virus de manera aún más acelerada. En cuanto el paciente tuvo la oportunidad, escapó nuevamente, y esta vez el daño ya estaba hecho. Lo que nadie sabía en ese momento era que el virus que albergaba en su organismo se estaba propagando a través de las jeringas que se reutilizaban indiscriminadamente, iniciando una cadena de contagios que sería imposible de detener. El paciente, ya en un estado mental completamente descontrolado, comenzó a alejarse de la ciudad. Se internó en la selva que rodea Kinshasa, donde los médicos lo perdieron de vista por completo. Sin rumbo, sin conciencia de lo que estaba ocurriendo, vagó por la jungla durante días, sobreviviendo solo por instinto. En este periodo, el paciente cero tuvo su primer contacto con los chimpancés locales. En su estado alterado, sin control sobre su mente ni su cuerpo, comenzó a sostener relaciones zoofílicas con varios simios. Este contacto, aparentemente inofensivo, resultó ser el detonante de una mutación inesperada y mucho más peligrosa del virus. Mientras el virus se multiplicaba en su organismo, adaptándose a nuevas condiciones, el contacto con los chimpancés provocó una transmisión hacia ellos. A nivel biológico, este fenómeno se conoce como un salto inverso. El virus que originalmente afectaba solo a los humanos, ahora había dado lugar al SIV, el virus de inmunodeficiencia simiana que afectaba a los chimpancés. Este salto del virus hacia los chimpancés no solo hizo que los simios se infectaran, sino que también aceleró la recombinación genética del patógeno, aumentando su capacidad de mutación. Los chimpancés que estuvieron en contacto con el paciente cero no solo presentaron síntomas similares a los humanos, sino que también comenzaron a propagar una nueva variante del virus entre su propia especie, una variante conocida como el VIH primate. Ahora, la infección, que comenzó con un solo hombre, había salido de control de manera irreversible. Lo que comenzó como un pequeño error de laboratorio, pronto desató una epidemia de proporciones catastróficas, cuyos efectos serían sentidos en todo el mundo, aunque muchos años después. El virus no solo había encontrado un huésped humano, sino que había logrado superar las barreras de especies y se estaba transformando en una amenaza aún mayor. Los científicos que iniciaron este experimento nunca sabrán la magnitud del monstruo que liberaron. Y lo peor de todo es que nadie sabía lo que estaba por venir. A lo largo de los años, mientras el caos se desataba en Kinshasa y las ciudades vecinas, los científicos y ejecutivos de los laboratorios involucrados en el proyecto comenzaron a recibir informes alarmantes. A medida que el virus se propagaba sin control,
Las muertes inexplicables empezaron a aumentar en la región. No eran solo casos aislados, eran brotes que no podían ser ignorados. Pero, a pesar de la magnitud de la situación, la respuesta de aquellos que habían dado luz verde al experimento fue inquietantemente calculada. Los informes sobre las muertes eran constantemente minimizados y las autoridades locales recibían instrucciones claras: no hablar de lo que estaba sucediendo en Kinshasa. Los científicos involucrados, que en algún momento temieron las consecuencias de su propio descuido, tomaron una decisión drástica: encubrir el desastre. Sabían que, si la verdad salía a la luz, las repercusiones serían catastróficas, no solo para ellos, sino para la industria farmacéutica en su totalidad. No solo se trataba de una cuestión de reputación, se trataba de miles de millones de dólares invertidos y un sistema económico global que dependía de la creación de enfermedades para que el mercado de los medicamentos floreciera. La primera acción que tomaron fue la eliminación sistemática de los registros. Los documentos que mencionaban la vacuna experimental y sus resultados fueron destruidos en su totalidad, o al menos eso creyeron. Aunque los informes oficiales fueron destruidos y los documentos sobre la vacuna experimental se desintegraron, hubo algunos registros que, por azar o por la intervención de alguien con intenciones ocultas, lograron sobrevivir. Fue así un traficante quien, en su búsqueda por artículos valiosos en laboratorios abandonados, tropezó con papeles olvidados en un rincón oscuro. Estos papeles, aunque en estado deteriorado, contenían las pruebas de lo que realmente había sucedido en ese laboratorio. Así es como obtuve acceso a esta información: documentos fragmentados y notas ilegibles en muchos casos, pero lo suficiente como para reconstruir lo que, desde la perspectiva de los responsables del encubrimiento, debía permanecer oculto. En cuanto al paciente cero, su historia fue borrada de los archivos psiquiátricos con una rapidez y precisión escalofriantes. Las muestras de la sustancia que se había inyectado al paciente también fueron eliminadas sin dejar rastro. En resumen, todo lo que pudiera vincular al virus con el experimento en el laboratorio desapareció, dejando solo vacíos en la historia. Nadie debía saber lo que realmente había ocurrido, no solo por la magnitud del fracaso, sino porque la verdad podría haber desmantelado una de las industrias más poderosas del mundo, la farmacéutica. Sabían que, si se dejaba escapar el origen del virus, los culpables serían los propios creadores de la pandemia, y eso significaría que el negocio de las vacunas y tratamientos antirretrovirales, el cual ya estaba en expansión, se desplomaría. Pero había un problema: el virus ya estaba fuera de control y no podían detenerlo. Las rutas comerciales de la época fueron un factor crucial para la propagación del patógeno. Kinshasa, siendo un centro comercial y de transporte clave, estaba conectada a través del río Congo y la red ferroviaria belga con otras partes de África. Marineros, comerciantes y viajeros que pasaban por la región fueron los portadores inadvertidos del virus. Ellos, sin saberlo, viajaron a otros territorios infectando a nuevas poblaciones. Al principio, las infecciones parecían ser solo una serie de extrañas enfermedades tropicales, y los médicos locales, sin experiencia en este tipo de patógenos, diagnosticaron erróneamente los primeros casos como enfermedades comunes. Era un patrón que se repitió a medida que el virus se expandía: fiebre alta, pérdida de peso inexplicable y una rápida degeneración del sistema inmunológico. Sin embargo, los síntomas no coincidían con ninguna enfermedad conocida, lo que solo aumentaba la confusión entre los médicos y las autoridades sanitarias. Esta falta de diagnóstico adecuado y la imposibilidad de reconocer los síntomas permitió que el virus se extendiera más rápido de lo que los creadores del patógeno podían haber imaginado.
Desde las zonas rurales de Congo hasta las grandes ciudades africanas, el virus ya estaba propagándose sin control. Lo que para los científicos involucrados en el encubrimiento fue una suerte, fue en realidad una tragedia. Al no ser reconocido como una nueva enfermedad causada por un virus mutante, se permitió que la narrativa de un origen natural del patógeno se consolidara. Esta versión de los hechos, más fácil de digerir y menos peligrosa para el status quo, pronto se convirtió en la explicación oficial de la pandemia que azotaba África. Los medios de comunicación comenzaron a difundir la idea de que el virus provenía de la selva, como si fuera una enfermedad común en animales salvajes, y no una mutación de un virus creado artificialmente en un laboratorio. La mentira comenzó a tomar forma, y con el tiempo se convirtió en un relato aceptado por la mayoría. Nadie cuestionó la historia oficial, y el virus fue simplemente tratado como otro brote de una enfermedad desconocida que surgió de la naturaleza. Mientras todo esto ocurría, los responsables del desastre se mantenían a la sombra, asegurándose de que el mundo no supiera la verdad. Sin embargo, lejos de sufrir las consecuencias, la industria farmacéutica comenzó a beneficiarse enormemente de la crisis. Las empresas que habían creado el virus en primer lugar ahora eran las que ofrecían las soluciones: vacunas, medicamentos antirretrovirales y tratamientos experimentales. La creación del virus no solo les permitió controlar la enfermedad, sino que también les brindó la oportunidad de establecer un monopolio global sobre el tratamiento de esta nueva plaga. En ese contexto, las ganancias comenzaron a fluir. Los gobiernos, desesperados por controlar la propagación del virus, compraron los tratamientos de las grandes farmacéuticas a precios exorbitantes. La industria farmacéutica no solo había creado el problema, sino que ahora estaba en el centro de la solución, logrando que millones de personas dependieran de sus productos para sobrevivir. Cada dosis de medicamento, cada vacuna experimental que se aprobaba, representaba más dinero para ellos. Un ciclo vicioso de creación, propagación y control que les aseguraba enormes beneficios. Pero detrás de las puertas cerradas, los científicos involucrados en el encubrimiento sabían lo que había sucedido. Ellos sabían que habían soltado un monstruo. Aunque se beneficiaban de la crisis, las consecuencias de sus actos pesaban sobre ellos. No podían controlar el virus, ni siquiera sabían qué tan lejos podría llegar. Habían sembrado las semillas de una pandemia global, y lo peor de todo es que el virus seguía mutando. Nadie estaba seguro de qué vendría después, pero todos temían que aún no habíamos visto lo peor. A medida que los informes de nuevas infecciones seguían apareciendo en distintas partes de África y el mundo, el pánico comenzaba a crecer. No solo entre los afectados, sino también entre aquellos que sabían, en lo más profundo, que el origen de todo este sufrimiento se encontraba en un laboratorio, oculto bajo capas de mentiras y encubrimientos. Este, sin duda, fue solo el principio. Los primeros casos diagnosticados fuera de África fueron lo que desencadenó la verdadera propagación del virus, aunque en ese momento nadie sabía realmente qué era lo que estaba sucediendo. En los años siguientes a la primera infección de paciente cero, los informes se volvían más frecuentes, pero aún nadie sabía lo que realmente causaba la enfermedad. Sin embargo, este virus estaba propagándose más rápido de lo que las autoridades podían controlar. Los primeros reportes que llegaron a los grandes centros urbanos del mundo vinieron de personas que, en su mayoría, no tenían antecedentes de viajes recientes a África, lo que hizo que los médicos no pudieran establecer una conexión clara entre los casos y el continente. En los Estados Unidos, los primeros casos diagnosticados fueron en la ciudad de Nueva York. En 1978, un hombre de mediana edad fue ingresado al hospital con una extraña combinación de síntomas:
fiebre persistente, pérdida rápida de peso, sudores nocturnos y una sensación general de debilidad extrema. Los médicos inicialmente pensaron que era tuberculosis o alguna forma rara de neumonía, pero tras realizar pruebas de sangre y analizar más a fondo, descubrieron que su sistema inmunológico estaba colapsando. Este hombre, que pasó por varios hospitales antes de ser diagnosticado correctamente, fue uno de los primeros en recibir la etiqueta de paciente VIH positivo. Las pruebas no eran tan sofisticadas en ese entonces como lo son ahora, y el virus, por supuesto, no se conocía de la forma en que lo conocemos hoy. Su sistema inmune estaba siendo atacado de forma progresiva, pero los médicos solo pudieron catalogar el caso como una enfermedad rara de inmunodeficiencia. El diagnóstico tardío no fue un caso aislado. En el Reino Unido, hacia 1980, otro paciente presentó síntomas similares. Un hombre joven de Londres, que nunca había viajado a África, ingresó con una enfermedad poco común. A los pocos días, fue intubado debido a una neumonía severa que no respondía a los tratamientos habituales. Tras realizarle pruebas, los médicos determinaron que tenía una inmunodeficiencia grave, pero no sabían aún qué la causaba. Los científicos británicos hicieron lo que pudieron para diagnosticarlo, pero la enfermedad no era aún reconocida como lo que, en retrospectiva, sabríamos que era el SIDA. Los médicos inicialmente pensaron que su enfermedad era el resultado de un virus desconocido, pero como la relación con África no era evidente, todo lo relacionado con el origen del virus permaneció sin esclarecer. Es curioso pensar que, durante los primeros años, los médicos se vieron obligados a hacer suposiciones, pero ninguno de ellos llegó siquiera a considerar la posibilidad de un virus previamente desconocido que estuviera fuera de su control. El virus, al estar oculto dentro de un huésped humano durante tantos años, se propagó de manera lenta, pero constante. Así es como llegó a Europa, América y, eventualmente, a otras partes del mundo, sin que nadie pudiera detectar su origen hasta que fue demasiado tarde. En París, en 1981, se registró el primer caso en Europa, lo que generó una ola de alarma en los hospitales franceses. La historia fue la misma. Un paciente joven, aparentemente saludable, comenzó a mostrar síntomas de agotamiento y fiebre, seguido por la aparición de extrañas manchas en la piel y un sistema inmunológico que ya no respondía. Como en los demás casos, el diagnóstico inicial apuntaba a tuberculosis o alguna forma de cáncer. Pero, cuando los médicos examinaron los resultados con mayor detalle, descubrieron que el paciente estaba sufriendo una grave deficiencia inmunológica que no podía explicarse por ninguna de las enfermedades conocidas en ese entonces. El caos que siguió fue palpable. Este fue el comienzo de un largo periodo de incertidumbre para los médicos de todo el mundo, que intentaban hacer frente a una epidemia que no podían controlar. A medida que la enfermedad se fue propagando, el pánico comenzó a crecer. En las ciudades de todo el mundo, desde Los Ángeles hasta Berlín, los hospitales comenzaron a ver una creciente cantidad de pacientes con los mismos síntomas: fiebre inexplicable, pérdida de peso rápida, infecciones oportunistas como neumonía y tuberculosis, y, lo que más preocupaba a los médicos, un sistema inmunológico en colapso. La información comenzó a filtrarse, pero no había una explicación científica coherente. El virus se propagaba rápidamente a través de relaciones sexuales, transfusiones de sangre y la utilización compartida de agujas, y los infectados no sabían, en su mayoría, que eran portadores. Los gobiernos comenzaron a organizar campañas de información pública, pero el estigma asociado con la enfermedad se disparó. Se culpaba a aquellos con comportamientos de alto riesgo, como los homosexuales y los drogadictos, lo que agravó aún más la situación.
Los medios de comunicación alimentaron la narrativa de que la enfermedad estaba restringida a ciertos grupos, lo que permitió que la propagación del virus continuara sin que se hicieran campañas de prevención adecuadas. Lo que es más aterrador es que a medida que los casos aumentaban, los científicos empezaban a detectar variaciones del virus en personas que no tenían contacto con los grupos de riesgo inicialmente identificados. Los síntomas y la evolución de la enfermedad parecían seguir un patrón común, pero lo que no sabían en ese entonces era que el virus había comenzado a mutar y adaptarse a nuevos huéspedes. Durante este tiempo, los estudios genéticos y los análisis de muestras de sangre de los primeros pacientes permitieron a los científicos entender, aunque solo de forma rudimentaria, que el virus tenía su origen en África, y en particular en el Congo. Pero por mucho que trataran de rastrear los orígenes del virus, la información estaba ocultada bajo montones de burocracia y secretos. Los informes que indicaban la posibilidad de que este virus estuviera vinculado a los primeros experimentos realizados en el Congo fueron rápidamente desechados, y cualquier intento de sacar a la luz la verdad era sofocado por las grandes farmacéuticas que comenzaban a sacar provecho de la crisis sanitaria. A pesar de los esfuerzos de los médicos, investigadores y activistas que intentaron hacer todo lo posible para frenar la propagación de la enfermedad, la situación empeoró con cada año que pasaba. El virus no solo afectaba a los pacientes, sino que comenzaba a tener consecuencias devastadoras para las familias y comunidades enteras. La estigmatización de los enfermos y su aislamiento social se convirtió en una de las principales barreras para que los afectados recibieran la atención adecuada. Al principio, la mayoría de los médicos no tenían idea de cómo tratar la enfermedad, y las muertes fueron muchas. Los pacientes se desmoronaban ante los ojos de los médicos, y la gente empezó a hablar de esta enfermedad como una plaga, una maldición. Las primeras muertes que ocurrieron en las grandes ciudades fueron registradas sin saber que se trataba de la epidemia que, en cuestión de décadas, cambiaría el curso de la historia. Y aunque aún hoy en día la gente lucha contra el estigma y las secuelas de esa terrible pandemia, lo que realmente ocurrió en aquellos días, en esos primeros años, es un recordatorio de lo que puede pasar cuando los intereses económicos y el encubrimiento se anteponen a la vida humana.